fíjate que dicen que de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. Pues, seguro. Bueno, pues estamos aquí, que es la finca de Torretes, que es una finca que pertenece al ayuntamiento de Ibi y que desde hace unos 14 años, a través de un convenio, pues se cedió a la Universidad de Alicante. Okay. Entonces eres profesor. Sí, yo soy profesor de la Universidad de Alicante y al mismo tiempo pues soy el director de Torretes, que es una estación biológica y un jardín botánico. Es un espacio con unas 53 hectáreas, la mayor parte es zona de monte, y en algunos antiguos bancales de los que cultivaban en secano, pues hemos ido haciendo colecciones de plantas. Qué interesante. Pues Sí. a ver si me enseñas algo. Esto, por ejemplo, aquí, los macetas estas de piedra, Bueno, ¿qué representa? esto es una representación de las plantas que son simbólicas para los grandes grupos culturales humanos. De manera que aquí hay unas 3 círculos con plantas que son simbólicas para los pueblos germánicos, los pueblos de Centro Europa. Después plantas que son sagradas o simbólicas para todas las culturas orientales y sucesivamente culturas islámicas, culturas hebreas, culturas cristianas. Vamos a Es un panorama de las plantas simbólicas. Ajá. Pues vamos a acercarnos un poco. Bueno, este es un apartado que está dedicado a las culturas orientales, tanto chino-japonesas como hindúes. Y en la cultura china pues hay muchísimas plantas que son simbólicas. El propio jazmín que utilizamos tanto en nuestros jardines pues tiene su origen en la cultura china. Sí, que parece que se usa mucho, hay mucho en Andalucía, ¿no? Sí, bueno, porque los musulmanes también fueron de alguna forma herederos de las culturas antiguas, entre ellas la cultura china. Y bueno, también tiene simbología en la India, pero el arbolito que ahora está sin hojas porque es de hoja caduca, que es el jingo es un árbol también muy importante, incluso a nivel botánico, porque se le considera un fósil viviente. Sí, se hace las hojas como anchas. Sí, ¿no? las hojas son como un abanico. Un abanico, se hace Sí. grande rápido. Es una conífera, pero es una conífera de hoja caduca. Uh-huh. Y al principio se descubrieron solamente en los monasterios budistas. Uh-huh. Luego más tarde, ya casi en épocas recientes, se han encontrado alguna población que se considera silvestre, pero digamos que la planta se salvó de la extinción probablemente gracias a la religión. Y por tanto es una planta doblemente simbólica. ¿Y a nivel medicinal tiene usos? Sí, claro, sí. La planta del jingo se utiliza muchísimo porque tiene un efecto sobre la circulación sanguínea. Y es una planta que se puede encontrar, las hojas de jingo se pueden encontrar en las herboristerías. En la herboristería, sí. Tiene también una curiosidad, y es que hay plantas macho y plantas hembra. Y en general en los jardines nunca se suelen plantar las hembras porque los frutos huelen como el queso suizo. Huelen a ácido butírico. Y bueno, esto hay quien le gusta más y quien le gusta menos, pero parece ser que no es muy aceptado. Así que casi siempre suelen ser machos. Muy bien. ¿Tenemos otra? ¿Y el ciprés, su origen? Bueno, el ciprés es una planta simbólica muy antigua. De hecho, su origen está en el Mediterráneo oriental. Hay quien dice que las tablas con las que se hicieron el arca de Noé eran de ciprés, y también algunos que sitúan la cruz de Jesucristo con madera de ciprés. Pero esta forma, en forma de columna, en la naturaleza no es lo más frecuente. Es casi una rareza. Es como una mutación natural, pero que los antiguos lo relacionaron pues a veces con la supervivencia, con la vida eterna, y de hecho es una planta sagrada desde tiempos de Zoroastro o quizás más antigua todavía. Desde entonces, pues en toda la cultura occidental ha sido una planta que se ha utilizado muchísimo en jardinería.
El ubicarla aquí en las culturas cristianas es una forma, bueno, de decir que de marcar una predominancia, pero realmente en todas las culturas anteriores ha tenido el mismo simbolismo y la misma importancia, ¿eh? Si miramos un poco el fuste, pues para la cultura cristiana, de alguna manera es una planta que está siempre verde, con lo cual es el símbolo de la vida eterna, junto con la vinca, ¿eh? Esta planta de aquí es la vinca pervinca, ¿eh? Que es otra planta. Sí, sobre todo rastrera por el suelo, rastrera, sí. Con unas flores también de 5 pétalos, violeta, muy bonitas, que también fue utilizada por las brujas, ¿eh? Hay países donde le llaman, en francés hay un nombre que es fleur de sorcière, flor de los hechiceros. Y bueno, pues es una forma de asociar plantas con una simbología parecida. Muy bien, vamos a hacer otras cosas. Es silvestre, es el Juniper fuenicia, pero que a mucha gente le recuerda al propio ciprés. Lo que pasa es que esta forma abierta de las plantas es lo más normal. El porte así columnar o fastigiado de las plantas es como una excepcionalidad que a veces aparece como un mutante, pero claro, los humanos siempre somos recolectores de monstruos. De alguna forma lo que es raro siempre nos llama la atención. Pues sí. Y la jardinería está llena de pequeños monstruitos. Exacto, pero las plantas cuando están así abiertas entra el sol y la luz. Sí, probablemente sea una forma más inteligente de captar la energía, pero bueno, esta forma desparramada es menos ornamental, entre comillas, y nosotros siempre solemos tender a buscar estas plantas raras. Sí. En la roca caliza muchas veces quedan oquedades donde se almacena el agua de lluvia. Y estas oquedades, cadolles o acaolles, que llaman muchas veces en valenciano, pues tienen un valor estratégico muy grande para la fauna. Y nosotros lo que hemos hecho es potenciar esta característica de la roca caliza y hemos reconducido el agua de lluvia que recogemos en los tejados y que recogemos por los caminos, y hemos ido haciendo distintas pozas y depósitos de agua donde se mejora también las condiciones para la fauna. De hecho, hay un hito que a nosotros nos parece realmente como una expresión de que hemos hecho las cosas bien, y es que la primera vez que una libélula apareció en toda la Comunidad Valenciana, que es la libélula de presa, una libélula preciosa que tiene el macho de color azul metálico y la hembra de color rojo metálico, y que normalmente son nómadas, van pasando de una charca a otra. Pues la primera cita de toda la Comunidad Valenciana está aquí en Torretes, y además han invernado muchas veces aquí, con lo cual es un sitio donde actualmente se pueden visualizar en primavera estas libélulas preciosas. Pues habrá que venir a buscarlo. Sí. Simplemente con el agua de lluvia. Sí. Bueno, una cosa que de alguna manera ha sido un poco como un motivo importante en el diseño de Torretes es unir la cultura, el conocimiento de las plantas e incluso todo lo que son los simbolismos, incluyendo a veces la magia, en torno a lo que es el mundo vegetal. Todo eso enriquece el recorrido de Torretes, y de hecho este recinto pues tiene un poco esa razón, ¿no? Es lo que llamamos el jardín de las culturas, y de alguna forma unimos todo eso, todos esos conceptos en torno a las plantas. Quiero señalar una cosita en aquel rincón. Bueno. Y es que tenemos 3 ejemplares de pino carrasco que son dentro de toda la Comunidad Valenciana, están en la lista de árboles singulares. No son los más grandes,
pero sí que son bastante singulares. Ese de allí, que es el más grande de todos. El pino carrasco no es un pino que se haga muy grande, ni que sea muy longevo, pero algunas veces pues hay ejemplares que llegan a hacerse de un porte tan impresionante. Tiene un aspecto Robusto. fuerte y robusto, Sí. y aquí estoy y me quedo. Sí. Que rompe un poco la idea del pino carrasco o el pino de Alepo, que siempre, claro, vemos los ejemplares jóvenes que son menos lucidos, ¿no? Claro, estos ejemplares ya son nobles, realmente son un monumento vegetal. Sí. Es una pena que por las condiciones del terreno no lo tenemos suficientemente lucido, pero bueno, yo espero que en el futuro podamos sacarle un poquito más de partido y también ponerlo a la vista de la gente. Claro, pusieron una fuente que tapa un poco el árbol. Bueno, y en este recinto lo que tenemos son árboles que protegen de los rayos. Sí. Los árboles, a veces, aparte de la simbología, también fueron importantes desde el punto de vista conceptual para sentirse protegidos de los rayos, que ahora no entendemos que es un factor peligroso, porque vivimos en ciudades y allí la incidencia de los rayos es prácticamente nula. Pero bueno, y también desde la invención del pararrayos, pero en la antigüedad los campos eran más abiertos, las ciudades eran más abiertas y la gente moría por los rayos. Entonces, aunque a los árboles no está claro que sean una forma de protección muy segura, pero en todas las culturas antiguas siempre hay plantas que protegen del rayo, siempre. ¿Y esto es un tilo, es un tilo que al mismo tiempo también, pues como sabéis, es una planta medicinal con la cual se hace una infusión relajante muy conocida, pero el tilo en toda la cultura de la Europa oriental es una de las plantas más importantes para proteger del rayo. No sabía. Sí. En cambio, para los celtas era el sauce, y para los musulmanes y semitas el cinamomo, que es el que tenemos en la otra esquina de ella. Bueno, nos queda algún árbol más para proteger del rayo, pero no nos quedaban esquinas, así que nos conformamos con estos tres. Vaya. Y ahora vamos a pasar por este arco. Hemos flanqueado por dos plantas de ruda. Vamos a acercarnos a esta de aquí, que está un poquito más visible. Esto es la ruda. Que huele mal. Ruta graveolens. Bueno, sí, tiene un olor muy fuerte. Sí, muy fuerte. A unos lo consideran especia y otros lo consideran maloliente. Sí. Esto va en gustos. Pero la ruda es una planta protectora. Bueno, los frutos algunas veces tienen 4 carpelos, con lo cual dibujan una cruz. Otras veces tienen 5. En la misma planta puede estar el número 5 y el número 4. Hay un amuleto napolitano que se llama simarruta, que se hace en plata y que lleva como una ramita de ruda, así, cuando está en fruto, hacia abajo, y luego va aunando en la propia joya la media luna, la mano, como es así, que es lo que se suele llamar figa, que es un protector también de los malos espíritus. O sea, en el mismo amuleto es como de una forma sincrética todos los amuletos que protegen de los malos espíritus en una sola joya. Sí. Y por eso la ruda siempre se ha utilizado en los monasterios, en las puertas, en los umbrales, para proteger. Yo puse 2 rudas flanqueando el arco, pensando en que nos proteja también de los malos espíritus, si es que hay. Si es que hay. Hay un refrán español que dice que el que tiene ruda, Dios le ayuda. Dios le ayuda. No creo que hay malos espíritus por aquí. No. Hay mucha energía por aquí. Y mucho espacio abierto. Mucho espacio para que se disipan por ahí. Bueno, No hay. es una planta que también Sí. en la cocina musulmana a veces se utiliza como especia. Sí. Tiene un olor muy fuerte, muy Sí. intenso, Sí. pero en pequeñas dosis pues también puede ser una planta interesante para la cocina. Yo no lo he usado. Bueno, esto es un chopo que yo le denomino de los templarios, porque en España, por lo menos en todos los asentamientos
donde hubo templarios o representantes de las órdenes militares que vinieron después de los templarios, como los santiaguistas, o la orden de Calatrava, o la orden de Alcántara, incluso la de Montesa, que están celebrando todo el 500 aniversario. Sí, en todo lo que fue la corona de Aragón fue la orden de Montesa la que recibió un poco la herencia de los templarios. Pues en todos los sitios donde hubo molinos, ermitas, incluso iglesias, castillos, sitios donde había una posibilidad de tener agua, pero al mismo tiempo había un enclave, pues ponían esta planta. No sabemos muy bien por qué. Probablemente por la misma razón que el ciprés, por este porte erguido. Erguido, ¿no? Que sí. va directo al cielo. Bueno, hay algunos escudos nobiliarios donde figura un árbol que se parece muchísimo a esta planta. Lo curioso es que esta planta es un híbrido natural entre el álamo y el chopo temblón. Y tiene un porte muy... Es majestuoso. Aquí estoy yo. Sí. Esta concretamente la trajimos de un enclave templario que hay entre Murcia y Granada, que es la Puebla de Don Fadrique. Allí hay una población muy importante, pero esto lo podéis encontrar, mira, por ejemplo, una zona donde también hay muchísimos, es en el Matarraña, la comarca del Matarraña, que está entre Aragón, Cataluña y Valencia. Pues allí hay también muchísimos enclaves donde podéis encontrar este árbol, a veces formando alamedas muy importantes. Es un árbol simbólico. Más, como demuestran también los símbolos que les hemos acompañado, procedentes de la tradición templaria. En la sombra. Es la más olorosa que es. Es la más olorosa que es. Y fue la que empezó a hibridarse con la rosa europea, que es la rosa gálica. Nuestra rosa, digamos, más emblemática es la rosa gálica, pero a partir de la introducción de la rosa damascena y el surgimiento de las rosas de 100 pétalos, la rosa centifolia, pues empezaron a surgir todo un mundo de nuevas rosas a partir de la hibridación entre unas y otras. Bonito. Volvemos cuando está en flor y así ya podemos apreciarlo. Sí, es una de las más olorosas. Sí. Ahora empezarán a salir porque normalmente las hojas empiezan a salir ahora en primavera. ¿Pero la orquídea? La orquídea mediterránea. La mediterránea. Sí, son pequeñitas porque las orquídeas son una familia que se fue adaptando a los polinizadores. Entonces, donde hay polinizadores pequeños, son pequeñas, y donde son colibríes o son incluso murciélagos, pues son más grandes. Las zonas tropicales tienen otro tipo de orquídeas porque se han adaptado a otros polinizadores. Y en Asia también las orquídeas crecen de los árboles. Sí, son epífitas, principalmente. Las nuestras... La raíz, a través de las raíces, donde se... Sí, porque en las selvas tropicales muchas veces el único espacio donde pueden desarrollarse es en las copas de los árboles. Exacto. Porque no hay luz en el suelo. Exacto. Aquí no. Yo cuando las veo ahí colgados de los árboles o en cualquier sitio digo, cuánta flor y cuánto... Pero bueno, el propio nombre de orquídea es un nombre mediterráneo, porque en griego orquis deriva de testículos, porque tienen dos tubérculos bajo tierra que de alguna forma recuerdan a los testículos. Sí, por eso recibieron ese nombre, que es el nombre de orquis. Y también es una planta que se utilizó como medicinal. De hecho, todavía hay una especie de horchata que se fabrica en Turquía, que es el salep. El salep, se utilizan los tubérculos de las orquídeas. Bueno, estamos ahora mismo en un punto donde empieza el jardín medieval, que se componía generalmente en los grandes monasterios de tres partes.
sino 4, cuando había más espacio. ¿Y qué vamos a ver? En la parte fundamental era el huerto de Simples. El huerto de Simples era donde los monjes disponían, bueno, monjes o monjas, porque había huertos de Simples también, como el de Sant Hildegarda, que es un poco el que rememora el nuestro, donde había unas colecciones de plantas medicinales importantes. En la Edad Media, en Europa, el conocimiento medicinal decayó desde la caída del Imperio Romano, de manera que el único sitio donde quedaron algunos libros y donde quedó algo de conocimiento pues fue en los monasterios. En las partes donde había dominio musulmán, y en España era una parte importante, había un conocimiento medicinal superior al que había en las partes cristianas. Pero de alguna forma se fueron retroalimentando, de manera que al final estos huertos de Simples se llamaban de Simples porque las plantas se ponían de forma individual. Cuando un medicamento se fabricaba con una sola planta, se llamaba simple. Y cuando eran más de 2, compuesto. Entonces, bueno, pues estos huertos, las plantas les ponían una etiqueta que identificaba la planta, porque de esta manera, digamos que el farmacéutico o el médico no tenía que ir personalmente a recogerlas. Podía mandar a alguien a recogerlas. Pues vámonos.